hablar de Bioflax CH, vamos a hacer la diferencia o cuándo tenemos que recomendar una o cuándo tendremos que recomendar la otra. Bioflax CH, que es la entera, la que comúnmente dejamos remojando cuando menos 6 horas de remojo. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a dejar el producto en un proceso de germinación. Voy a dejar la Bioflax entera remojando al menos 6 horas para que empiece a germinar. ¿Cuándo la voy a recomendar? Vamos a diferenciarlas en procesos de constipación o en procesos de estreñimiento. Voy a iniciar con la palabra estreñimiento, que a lo mejor la mayoría de nosotros ubicamos más este concepto. Estreñimiento viene de la palabra estrecho. Estrecho quiere decir que la salida de mis heces fecales, la salida de mi colon, se inflama, las paredes intestinales o las paredes de al finalizar mis procesos de digestión empiezan a engrosarse, a inflamarse. ¿Esto qué quiere decir? Que se reduce la salida de las heces fecales, se reduce la luz para que puedan salir y entonces se estrecha, por lo tanto, la salida. De ahí viene la palabra estreñimiento. Estreñimiento no quiere decir que dejo de hacer del baño. Muchos de nosotros ubicamos la palabra estreñimiento cuando dejo de ir al baño. No es el concepto, desafortunadamente lo manejamos así, pero estreñimiento viene precisamente de que la salida se estrecha o empieza a dificultarse. Estreñimiento, entonces, como lo mencionaba, al momento que se estrechan las paredes, las heces fecales van a salir de manera delgadita, van a salir de manera en bolitas o como chivitos o en abonos, como muchas veces decimos nosotros, pero tiene que ver mucho también con pacientes de tipo hepático que tienden a tener estos estreñimientos donde se ve involucrado también el hígado en estos procesos. Entonces, cuando hay un paciente que te dice, que tú le preguntas, ¿cómo estás evacuando? Y te dice, bien, hago del baño de 1, 2 o 3 veces. Es importante que siempre le preguntes cuál es la calidad de sus evacuaciones, porque el paciente va a pensar que por el simple hecho de evacuar, eso quiere decir que ya no hay ningún problema. No, también tenemos que estar al pendiente de la calidad de nuestras evacuaciones. Entonces, Bioflax, la amarillita o Bioflax molida va a servir para pacientes que sí hacen del baño, pero que sus evacuaciones son estrechas, son con dificultad, son delgadas. En ese momento vamos a reconocer un proceso de estreñimiento. Y entonces mi recomendación sería Bioflax molida. Bioflax entera, lo que yo lo voy a recomendar en los casos de constipación. ¿De dónde viene el proceso constipación? Constipación viene de cuando el paciente o tu cliente deja de evacuar al menos un día. Si yo un día, sabes tú que no es que a veces pasa la mañana, la tarde, la noche y me doy cuenta en la noche que no he hecho del baño, entonces ahí vamos a entender que el paciente está constipado. Donde la linaza, precisamente en la presentación, viene en presentación de sus semillas entera más la chía, por eso la conocemos como Bioflax CH. Y precisamente esta germinación que se da en el lapso de 6 horas cuando menos del remojo nos brinda precisamente esa biodisponibilidad del producto. ¿Qué quiere decir? Que al momento que yo lo dejo germinar y que la semillita empiece a dar su proceso, va a haber una mayor asimilación en mi cuerpo, sobre todo hablando de sistema digestivo. Mayor cantidad de vitaminas y minerales, entonces va a poder absorber mi cuerpo al momento de que yo la ingiero ya en el remojo, ya en ese momento de germinación. Hay mayor conducción eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Al momento que la chía empieza a desprender estas sustancias, empieza a haber una mayor conducción eléctrica, desprende, imagínense ustedes que son como los foquitos de Navidad y empieza a ver o se empieza a desprender esta conducción eléctrica en varios puntos, en varios foquitos. Al momento que yo lo ingiero a nivel intestinal,
recordando que el tracto digestivo o el intestino tiene doble capa nerviosa. Entonces, ahorita vamos a ver cómo la mielina en estos conductos nerviosos es súper importante y la linasa nos va a brindar precisamente este elemento. Entonces, al hablar de un paciente constipado que deja de evacuar, la mayor de las recomendaciones va a ser Bioflax CH. Parte también de esta linasa es que nos brinda un estado alcalino, donde nos ayuda el mantenimiento precisamente del pH en el organismo, recordándote pues que en el área digestiva es donde las personas, tú, yo, todos, conservamos más de la mitad de la sangre que recorre nuestro cuerpo. Entonces, imagínense qué importante es mantener un pH en equilibrio, sobre todo en la zona gástrica. Parte también de los elementos que nos brinda, en este caso, la chía y la linasa, es que contienen una alta proteína de aminoácidos esenciales. ¿Han escuchado ustedes hablar del omega 3? Es muy característico, o se hizo un tiempo que fue muy comercial, sobre todo recomendaban mucho en pacientes que no podían dormir o en niños con problemas de aprendizaje, el que tuvieran la ingesta de omega 3. Pues precisamente cualquiera de estas linasas puede brindarnos la dosificación que tu cuerpo necesita en las cantidades de estos elementos como el omega 3 para que haya una mejor conexión nerviosa, sobre todo a nivel cerebral. Muy bien, ¿qué contiene aparte mi Bioflax CH o mi Bioflax molida? Va a contener en ambos casos fibras solubles e insolubles. Las fibras solubles las podemos clasificar, por ejemplo, en el mucílago que contiene y esa textura gelatinosa que nos da la fibra soluble. También como propiedades hidrofílicas, que al momento que yo la pongo en el agua, cualquiera de los dos casos, va a tender a sacar o a desechar todos los beneficios que tiene la linasa. Al momento de someterla al líquido, la linasa cambia su proceso de mecanismo. La fibra insoluble es lo que le llamamos a la cascarita de la misma linasa o esa textura seca que queda, si tú lo has probado en tu licuado o en algún jugo, hay esta sensación de esta cascarita que queda en la linasa, que claro que te la puedes tomar o claro que te la puedes comer, ya que aparte estas linasas son consideradas un alimento, lejos de ser una suplementación, entran dentro de la categoría de alimento. Y hablando de Bioflax, vamos a encontrar los beneficios que Bioflax me brinda en el caso de la regeneración de la vaina de mielina. Si tú no habías escuchado este concepto, bueno, lo vamos a relacionar con la respuesta nerviosa de las personas. Cualquier afectación en los pacientes o cualquier enfermedad crónica donde se vea envuelto el sistema nervioso, estamos hablando de que en estos casos obviamente interviene la vaina de mielina. En pantalla está una imagen donde tú puedes relacionar cómo la desmielinización de la vaina se va a ver afectada a nivel celular y cómo en la esclerosis múltiple se ve precisamente este desgaste de la mielina que no es más que lo que envuelve el cableado nervioso. Imagínate el cableado de tu casa, el cableado de electricidad. ¿Han visto los cables que nos brindan la electricidad en casa, cómo están envueltos en un plastiquito? Pues prácticamente esa es la mielina en nuestro sistema nervioso, lo que envuelve, lo que protege el cableado nervioso. Y hablábamos que a nivel digestivo hay un doble cableado, todavía un trabajo más intenso o un trabajo donde tenemos que enfocar más nuestra atención para que el funcionamiento digestivo esté en todo momento al 100%. Bioflax, como verán, tiene alcances muy amplios y dentro de esos podemos considerar un aliado para ayudarnos a bajar de peso, a tener esa sensación de saciedad. También lo podemos utilizar para pacientes que ayudarlos a reducir los índices de colesterol. Es un hepatoprotector, también es un cardioprotector, protege el corazón, la linasa, estos
estos ácidos grasos me van a ayudar precisamente a tener una protección en el corazón. Definitivamente y por obviedad va a mejorar mi digestión, como también va a estimular el crecimiento al momento de estas oxigenaciones de mejor calidad y más acelerada, pues ayuda también con el crecimiento del cabello, me va a ayudar en tratamientos con pacientes con cualquier tipo de condición gástrica y de inflamaciones gástricas como colitis, gastritis, algún tipo de reflujo gastroesofágico. En cualquier condición de tipo gástrico, Bioflax es excelente y aparte pues considerando los atributos en cuanto a mi sistema nervioso y hormonal. Bueno, pues de mi parte sería todo. Bioflax, acuérdense, no solamente es considerado un suplemento, sino un alimento lleno de nutrientes, de vitaminas y de ácidos grasos que no solamente tu intestino necesita, sino también tu sistema nervioso y también tu eje hormonal. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto para mí compartir este tema con ustedes.